A quien no le toca una situación cercana con la salud, entonces le afecta con la economía, los comercios y ahora con el cierre nuevamente. Entonces por eso, Nelson Javier Jr., vamos a hablar en este momento con un economista. Vamos a hacerles todas esas preguntas que podemos tener sobre todo lo que está pasando y podría suceder en la República Dominicana y vamos a tratar de conversar amenamente y claramente sobre el tema económico con el economista Leonardo Valverde. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, qué placer comunicarme con ustedes. A su orden. El placer es de nosotros, señor Leonardo. Cuénteme usted, ya profesional en el área de la economía, ¿cómo usted considera que una persona podría echar hacia adelante aún teniendo esta situación del covidianidad? Vamos a decirlo así. Como no, muchas gracias por invitarme y un saludo al Cocodrilo, mi amigo de siempre. Estoy muy pendiente de él siempre. Gracias. Por coherencia y responsabilidad hacia los televidentes de su programa, tengo en mi mano mi mascarilla y mi protector, las dos cosas. Bien. No la voy a usar porque estoy en mi casa, en mi área de trabajo y aquí no la necesito. Pero claro. Automáticamente ando con mi responsabilidad para proteger a los demás y protegerme yo. Claro. Perfecto. Bueno, respecto a su pregunta, ciertamente estamos en un momento muy complicado a nivel global. Muchas veces se dan crisis, se dan situaciones económicas, políticas, ambientales, sanitarias, pero se dan parciales. Ahora estamos en una situación global. Todos los países están pasando esta pandemia y ya buscaremos la manera en futuro, a mediano y largo plazo, de buscar las fuentes. ¿Qué es lo que ha pasado todo esto? No pienso que sea el momento de evaluar quiénes son los responsables por lo que pasó, pero estoy segurito que esa facturación viene más adelante. Respecto a qué debiera hacer una persona para manejar la presente crisis, incluso yo he estado sirviendo conferencias y talleres sobre esto como parte de mi responsabilidad como profesional de la economía y como educador, incluso como padre de familia, y lo que le he estado diciendo a la gente es lo siguiente: el momento de hace mucho no es político, el momento no es económico, el momento no es social, el momento es de salud, es decir, estamos hablando de la vida de la gente. Y los gobiernos todos han demostrado que no han acumulado capacidad para enfrentar esta situación. Imagínense ustedes que si los países desarrollados, si el G7, que agrupa a los 7 países más desarrollados, ni el G20, que agrupa a los 20 países con mayor nivel de desarrollo a nivel mundial, no han tenido respuesta a la situación de esta pandemia, pues países pequeños como el nuestro no podemos esperar tampoco que van a tener la respuesta. Y si esto es así en términos ciudadanos, tampoco hay como a la vista cuál es la salida, cuál es la solución. Por lo que yo digo de entrada, pues, que lo primero que tenemos que hacer cada ciudadano y cada ciudadana es proteger, es mantener el distanciamiento, cumplir los protocolos y las regulaciones y protegernos nosotros, proteger nuestra familia y a nuestros semejantes. Porque en términos económicos, entonces pudiéramos hablar de la situación económica global para entonces derivarla de qué pueden hacer las empresas, qué pueden hacer la familia o qué puede hacer cada ciudadano para encarar los retos que esta crisis le genera a la población a nivel general y a nivel nacional. De entrada, sí le digo, solamente en América Latina en estos momentos se están contabilizando la pérdida de 45 millones de empleos. 45 millones de empleos. Estoy hablando de 33 países perdiendo 45 millones de empleos. Entonces, si usted lo distribuye, ya usted sabrá. La pequeña sociedad dominicana con 11 millones de habitantes ya tiene prácticamente contabilizado un contrato a recolocarlo otra vez. Una parte podrán reinsertarse otra vez porque están en situación. Se está frizando ahí el licenciado, el economista Valverde. La internet, tan buena que es, y siempre, a veces nos hace esas malas jugadas. No, tú sabes muy bien que a veces... Tenemos nuevamente, Valverde, continúe. Y que sí, bueno,
Sí, Ok. perfecto. Estoy pendiente de ustedes, estoy aquí, ¿no? Sí. Lo que estaba señalando finalmente es que la situación económica en general, para derivar la situación que cada quien pueda hacer, tanto empresa, familia o ciudadano, estamos en una situación muy difícil. Yo lo que espero es que las autoridades salientes y las autoridades entrantes entiendan que el problema es un problema de salud y que tenemos que focalizar todos los cañones al problema de cómo vamos a encarar entre todos esta pandemia. Yo pienso que la fuerza motriz básica para controlar este fenómeno es la población. Es la población, porque el gobierno puede hacer cosas, administrar cosas, pero en términos de controlar 11 millones de personas, 10 millones de personas, más 1 millón de hermanos haitianos que pueden estar aquí, más 200.000 extranjeros de 58 países que hacen vida en la República Dominicana, estamos hablando de una situación de salud y una situación social bastante complicada. Esa es la entrada. Otros elementos que a ustedes les interese, del área económica específicamente, que es donde más me interesa hacer hincapié. Claro, claro. No, obviamente, como hemos dicho, la parte de la salud es lo más importante, pero la situación económica, la debilidad económica del país y de cada persona individual, entonces trae la desesperación y el querer salir, el querer abrir. Pero, por ejemplo, ¿cuáles puntos usted cree, como economista, que puede hacer el país como Estado, como gobierno, a favor, todavía que no ha hecho, que falta para mejorar la parte de la economía individual, en el sentido ya como gobierno de la República Dominicana, de mucha gente que no le llega el FASE o el Quédate en Casa o cada una de esas ayudas de tarjeta de solidaridad? ¿Qué más se puede hacer como país? Es una interesante pregunta, ¿no? Porque hasta ahora los gobiernos lo que han visto es en la asistencia social a los que menos tienen llegarle directamente, pero llegarle de una manera un tanto marginal. Es decir, porque tú aportarle 5,000 pesos a una familia, una caja de comida, qué sé yo, darle los bonos, cuando el bono gas. Eso es una situación que tú pudieras considerarla transitoria, pero en términos de dignificar la vida de la gente, eso no dignifica la vida, eso lo que hace es que mantiene a la gente como a la espera de dónde está la salida del problema. Entonces, yo tampoco como economista y como docente tengo la varita mágica, no me considero que tengo por dónde resolver este problema, pero sí tengo opiniones sobre esto. Y yo pienso, y se lo sugerimos al gobierno, desde marzo, yo y un grupo de intelectuales que tenemos un foro, le estamos sugiriendo a las autoridades que debieran focalizarse exclusivamente en el problema de salud y que teníamos que instalar hospitales transitorios de lo que se instalaron en China, que se instalan en 15 días, podemos instalar y ya tuviéramos nosotros posiblemente 6 grandes centros de salud especializados en COVID entre las diferentes regiones, teniendo dónde asimilar la gente. La gente está desesperada en estos momentos. Yo soy un intelectual, un profesional relativamente conectado y actualizado. A mí se me murió un hermano en el día de ayer. Yo lo vi a ustedes comentando. En el día de ayer se me murió un hermano. Hoy yo tengo otro hermano afectado y ando buscando una cama para colocarlo y sacarlo de donde lo tengo, en Montecristi, porque no está con las condiciones y no tengo. Que si eso es uno que más o menos se ha desenvuelto, que ha hecho esfuerzo por adecentarse y dignificar nuestra existencia, no puede, ¿qué será la gente humilde? Entonces, primero que nada, la salud de la gente, ahí es que hay que focalizarse. Luego, el gobierno que viene, pero eso hay que empezarlo ya, el gobierno que viene no puede pensar que dándole dádiva a la gente, dándole cosita, 5,000 pesitos, tal cosa, vamos a dignificar la vida en la República Dominicana. Entonces, como el gobierno ya está designando, todavía no nombrando, porque no puede, designando los ministros y la gente que han generado una expectativa favorable en la población, yo pienso que debe diseñar una estrategia de que los primeros 100 días no me pida tregua, porque ya no estamos en una coyuntura política. La tregua es la concentración de los esfuerzos del gobierno de manera estructural, todos los poderes del Estado, en torno a cómo vamos a enfrentar esta pandemia, número uno, y número dos, cómo vamos a generar fuentes de ingresos para la familia, más allá
de dádiva. Entonces, el sector empresarial en estos momentos tiene una gran dificultad. Yo trabajo con el sector de las MIPYME, donde hay 1.400.000 unidades empresariales que tienen 2.7 millones de trabajadores, pero en la situación actual no pueden mantener ni los empleos ni generar nuevos empleos, para que vean lo complicado que es la situación. Por lo que yo valoro que el reto que tienen las nuevas autoridades es un gran reto. Y ese gran reto, ya que hay toda una euforia en la población, eso se nota y se ha notado antes, durante y después del proceso electoral, de que la población tiene una buena expectativa, pero el gobierno que viene tampoco tiene en la mano una varita mágica para resolver estos problemas. Por lo que tendrá que recurrir a ese gran consenso nacional de lo que ya están muy animados respecto al cambio y de lo que perdieron las elecciones, y sobre todo de que el sector empresarial no vea en esta crisis una oportunidad de más ganancias, de más renta, sino una oportunidad de hacer sus empresas responsables y de aportar al país para que podamos retomar la situación económica a partir de cómo recuperamos la situación sanitaria que vive la República Dominicana. Ustedes que son jóvenes y son comunicadores, también tienen una responsabilidad de no decir cualquier cosa por sus medios, sino dedicar el programa a hacer análisis científico, a iluminar, a orientar a la población respecto de cuáles son las salidas que tenemos, porque no podemos dejar que la población baje su estado anímico, porque entonces sí sería un asunto más grave. Claro, esa es la idea, por eso estamos hablando con un gurú de la economía, por eso estamos hablando con usted. Yo quiero que usted nos diga, desde su opinión, su consideración, un tema bastante importante en estos momentos en el país, y es la liberación de los fondos de las AFP. ¿Cuál es su consideración? ¿Debería liberarse, debería otorgarse o debería no otorgarse, y que haya una manera efectiva, directa y favorable para la ciudadanía de poder paliar la situación de la crisis del país? Cómo no, mira, este es un tema bastante delicado en la coyuntura que estamos, pero es uno de los temas que ha generado mucha expectativa, sobre todo en las familias de los trabajadores. Sí. Hay dos posturas, y te voy a decir mi posición. La primera postura es de que el 30% sea reembolsado de los ahorros que ya tienen los trabajadores en el fondo de pensiones y que administran a su favor las AFP. Y me preocupa muchísimo, amigos míos, que en esta crisis, mientras los trabajadores están pensando cómo es que van a sobrevivir, ya la AFP se han ganado 2.500 millones de pesos, porque ese software que calcula los intereses no se para independiente, y no le llega el virus a ese software. ¿Verdad? A quien le llega el virus, a los trabajadores, a sus familias, a los vecinos, a la gente, a todo el mundo, incluidos los ricos, porque este virus tiene una cosa, una gracia, que es que no distingue raza, ni distingue abolengo, ni posición socioeconómica. Le llega a cualquiera, rico o pobre. La otra teoría es de que sean la AFP las que devuelvan de las ganancias que han obtenido en estos 18 años del dinero de los trabajadores, que sean ellas las que aborden la devolución de una parte de lo que se han ganado, ¿verdad? Y que sobre todo esos dineros se lo han prestado a sectores poderosos, incluido el gobierno, ¿verdad? Para decirlo con mucha responsabilidad. Esos dineros no lo han colocado en préstamo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esos dineros no lo han dedicado al sector salud ni al sector educativo. Esos dineros lo han colocado en Hacienda, en el Banco Central, en bancos que manejan muchísimos clientes. Entonces ese dinero se está multiplicando a una velocidad extraordinaria. Vista esas dos posiciones, cual que sea, yo pienso que sería un aliento. Y a los economistas que dicen que este fondo sería inflacionario, yo le quiero decir lo siguiente. La primera aposta en medio de la crisis que hicieron la AFP fue prestarle a Hacienda 40.000 millones de pesos. Sí. Y los precios han subido, pero no han subido porque esos 40.000 millones de pesos llegaron a Hacienda. Los precios de los bienes y servicios han subido fundamentalmente por la expectativa del nivel de cambio del dólar y la reposición de los inventarios, y en tercer lugar, la cultura especulativa del comercio en la República Dominicana, y lo digo con mucha responsabilidad. Sí. Sí, es decir, que todavía no hay razón. El Banco Central le ha inyectado 3.500 millones de dólares de la reserva del pueblo dominicano al mercado cambiario, y esos 3.500 millones de dólares
han ido a manos de los que más tienen y no han podido bajar ni el precio del dólar, ni han podido bajar el precio de los bienes y servicios de la economía dominicana. Mira cómo esto, la economía le da la posibilidad a uno de abordar temas que parecen políticos, pero no hay una barrera, no hay una separación entre la política y la economía. No. Porque la economía lo que está es al servicio de la política. Y el que no entienda eso, entonces, que no haga análisis, en mi opinión. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a hacer sus análisis independientemente, incluyendo yo, que sean correctos o no sean correctos. Claro. Claro, no, y ya obviamente en base a la consideración, porque como usted ha dicho, nosotros entendemos, y yo quiero que usted me explique en esta parte, nosotros hemos entendido que quizás lo más factible no fuera que se liberara y que la ciudadanía tenga que llevar esta crisis, pero entiendo que ha habido como doble moral, por un lado dicen que no, pero por otro lado, entonces, están despilfarrando el dinero con el que sí se podría, entonces, paliar la crisis. Por lo tanto, mira, con la anuencia tuya. Adelante. Con la anuencia tuya, porque no logré hacer el híbrido entre las dos posiciones. Sí, adelante. Te lo digo para que termine tu idea. Mira, imagínate tú, una familia trabajadora, el papá, la mamá y 3 muchachos, son 5 personas. Sí. Tiene 100,000 pesos en el fondo de pensiones. 100,000 pesos que no le van a dar de ninguna manera para un retiro digno, ¿verdad? Entonces, que le saquen y le llegue a esa familia 30,000 pesos en esta coyuntura de los 100,000 que tienen el fondo de pensiones. Eso sería un alivio extraordinario. Oh, claro. ¿De dónde vendrían esos 30,000 pesos? O de las ganancias que han obtenido los que viven muy bien a costilla de ese fondo, o de los propios ahorros. Y tal vez pudiéramos hacer una conciliación de que venga el 15% del ahorro y el 15% de devolución de esas ganancias extraordinarias que han tenido la AFP. Mira, te digo que uno de los pocos países que queda esa figura es la República Dominicana, porque todos los países que la crearon, la AFP, la desaparecieron porque son como sanguijuelas, son como garrapatas, es decir, se chupan el dinero de los trabajadores y lo utilizan para fomentar prácticas que no son las más necesarias en coyunturas económicas específicas para nuestro pueblo. O sea, es decir, que estoy de acuerdo que de la manera que sea los trabajadores les devuelvan. Mi propuesta sería 15 y 15. 15 devolución de las grandes utilidades y 15 de retiro del fondo que tienen acumulado los trabajadores en la AFP. Exacto, perfecto, porque lo mucho es que se han beneficiado. Yo siempre he dicho, no tiene que ser 30 y también quizás podría tenerse un equilibrio si en vez de dárselo a todos los afiliados indiscriminadamente, hay un equilibrio, que bueno, que haya unas condiciones o requisitos económicos que el ciudadano pudiera, por lo menos para este momento. Pero usted dijo algo muy importante. Hay un elemento importante, que es el principio de la exclusión. Ajá. Yo no estoy de acuerdo con la aplicación del principio de la exclusión. Tú no puedes coger solamente, por ejemplo, los que tengan salario mínimo para decir, el que gane menos de 15,000 pesos se lo damos. Y entonces, porque en este país el costo de la canasta, tú sabes, familiar, son 31,125 pesos, claro, según el Banco Central, ¿verdad? Y los trabajadores están ganando 14,100 y tanto, en promedio, en salario mínimo. La exclusión podría afectar como quiera a muchos. Están recibiendo la mitad de lo que debieran recibir para poder por lo menos vivir con dignidad. Y yo sé el impacto que tiene la circulación de dinero en la economía, que genera inflación si no se sabe manejar, pero hasta ahora la variable macroeconómica que ha tenido el Banco Central para monitorear la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana en los últimos 16 años es fundamentalmente el manejo del dinero. El Banco Central se ha especializado en que cuando hay mucho dinero circulando recoge y baja los precios y baja la tasa del dólar. Y cuando hay poco dinero, suelta el dinero, entonces está en una política como el gato y el ratón. Debiéramos ser más creativos y crear entonces un modelo económico. Este modelo económico hay que remozarlo. Este es un modelo económico que está desde 1983 y ha sido exitoso en algunas áreas, pero no ha sido exitoso en todas. Entonces, en aquellas áreas que el modelo económico no ha sido exitoso para la mayoría de la población dominicana, yo pienso que sería una buena coyuntura revisarlo y que la reingeniería que hay que hacerle al modelo económico sea en función
de que no volvamos atrás en la reducción de la pobreza, sino que el modelo económico genere empleo digno, salario digno, condiciones de vida, claro, salud para la población, educación, ahora que tenemos ya unas infraestructuras y que no la estamos usando. Es decir, la gran inversión que se hizo en educación ha sido en infraestructura y no la estamos utilizando, están cerradas por los centros. claro. Eso quiere decir que parece que la visión que hay que tener para esto es mucho más holística, no es solamente crear imágenes, crear infraestructura, sino es crear unas condiciones holísticas para mejorar el sistema de salud, de educación, de empleo, de ingresos en la República Dominicana. Ese es un gran reto, y sobre todo en el marco de una crisis global como la que nos acusa en esta coyuntura. Dos preguntas, ya brevemente para terminar, licenciado. Dos preguntas para que usted me conteste. Lo primero es que usted dijo, hay otros países que han eliminado las AFPs. Otros, como Chile y Perú, han liberado 1% a los afiliados. Entonces, ¿qué otra opción podría haber para que los dominicanos pudiéramos tener una pensión digna? Porque hay que ver también, el resultado al final tampoco es una pensión digna. De todos modos, no vamos a tener una pensión digna por más tiempo que duremos ahorrando en las AFP. Entonces, quiero que usted me diga qué otra opción podría haber. Y la otra pregunta es, ¿qué considera usted o cómo considera usted la ratificación de continuar como gobernador en el gobierno de Luis Abinader Valdés Albizu? ¿Considera usted que fue una buena opción? Bueno, te respondo la segunda de primero. Ciertamente yo sé que hubo incidencia de sectores internacionales y nacionales para la permanencia de Valdés Albizu en el Banco Central. Yo he sido un crítico de sus gestiones en el Banco Central, pero también reconozco la credibilidad que ha generado este profesional de la economía y de gestión bancaria en la República Dominicana y a nivel internacional. Entonces, en los momentos de crisis se necesita gente que genere confianza, gente que inspire confianza y transparencia, y no hay ahora mismo en la República Dominicana un profesional que tenga el aval de Valdés Albizu para mantenerse por lo menos en el tiempo de crisis al frente del Banco Central. Una decisión muy inteligente políticamente hablando. ¿Qué pudiera hacer Valdés Albizu? Lo mismo que está haciendo. No veo otra opción que no sea seguir manejando los instrumentos y los agregados monetarios como las medidas de políticas monetarias, financieras y cambiarias que ejecuta el Banco Central. Entonces, correctísimo de dejarlo ahí. Ha generado un buen impacto, y hasta ahora las destinaciones que ha hecho el presidente Abinader todas han sido muy bien aceptadas por la población, y eso va creando un ambiente muy favorable para la confianza, para la reanimación y la reactivación de la población primero, y de los sectores empresariales y la fuerza laboral en segundo lugar. Perfecto. Entonces, respecto a la primera pregunta, yo te digo lo siguiente. Sobre el fondo de pensiones, no hay de otra que no sea la modificación radical de la ley de la seguridad social en la República Dominicana. Entonces, eso es una prioridad. Tú puedes tomar medidas urgentes, transitorias, que eso se pudiera hacer sin muchas complicaciones, de aportar a los trabajadores una parte del fondo, como ya lo discutimos anteriormente, pero tiene que ser que la modificación de la ley de la seguridad social se focalice en el bienestar de los trabajadores y de los empleadores respecto al manejo de este fondo, y no en la estructura de embudo que como se conformó la ley y como se han estado administrando estos fondos, que no favorecen a los trabajadores, porque los que ya han aplicado para su retiro. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Yo tengo 2 millones de pesos en ese fondo. No son míos. Teóricamente son míos, contablemente son míos, pero en la práctica no son míos, porque no te sirven ni siquiera para que tú vayas y cojas un financiamiento poniendo como garantía la cantidad que ya tú tienes en ese fondo. Salir de una deuda o algo así. No te lo permite. Entonces, ¿cómo es posible que yo sea millonario contablemente en el fondo de pensiones, verdad? Y que en mi vida cotidiana, cuando se me presente una contingencia, yo no pueda recurrir a los dineros que yo he ahorrado. Eso es ilógico. Ilógico. Entonces, la salida debe ser la modificación de la ley. Y que esa ley se haga con asesoría internacional y que no sea con cabildeo de las partes interesadas, para que el Congreso le modifique la ley a su imagen y semejanza de sus intereses. Mira, yo soy un economista de pueblo, yo soy un economista
acá de Santiago y nací en la línea noroeste. Yo nunca voy a dejar que eso me contraiga en el ejercicio de mi profesión, porque yo pienso que es un momento de asumir postura y de asumir responsabilidades. Hay un grupo de gente que se ha hecho multimillonario con el dinero de los tratamientos importantes, del cambio que se ofertó y del cambio que parece que está en voluntad de que ciertamente se realice. Esperamos que así sea. Gracias, licenciado. Excelente. Nos ha encantado su ponencia, su explicación sobre todos estos temas delicados y complejos. Ya más adelante espero que podamos volver a conversar y ver entonces lo que va a pasar con las AFP. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ustedes y buenas tardes. Un placer, licenciado Leonardo Valverde, economista, aquí en el show de Nelson, dándonos luz. Esto, lo que ha dicho el licenciado, va a estar también en Cachicha. Usted lo busca ahí con estas declaraciones importantes y la opinión sobre lo que sucede realmente desde el punto de vista de un economista desinteresado con las AFP en la República Dominicana. Quédese ahí, conversamos en el día de hoy con la licenciada Cecilia Medina. Nos tiene un tema muy importante. ¿Qué pasa con las personas que pagaron su cita, que pagaron sus análisis para migrar hacia Estados Unidos y la pandemia los detuvo, pero se van a vencer los análisis? Eso y mucho más, Cecilia Medina nos da luz sobre este tema. También hablamos con la licenciada Antonia Rodríguez, presidenta del Colegio Dominicana de Profesionales de Enfermería, que nos tiene un tema muy interesante también en la tarde de hoy. Este es el show de Nelson, estamos en vivo, quédese ahí.